Bienvenidos a una nueva entrevista de la revista Economía. Tengo el agrado de poder entrevistar hoy. Con nosotros está Gabriel Natividad. Él es economista y docente de la Universidad de Piura, acá de la sede de Lima. Bienvenido, doctor. ¿Cómo está? Muy bien, gracias, Eric. Bien, doctor, agradecerle antes que nada por su tiempo y para poder conversar sobre unos temas muy importantes, pero sobre todo para la economía del país. Y quisiera empezar sobre la reunión que tuvieron hace algunas semanas el presidente Julio Velarde y la presidenta electa, la señora Keiko Fujimori. Eh, Ella comentó que le pidió a Julio Velarde continuar al frente del BCR y él aceptó la propuesta, ¿no? Doctor, ¿qué mensaje transmite justamente esta decisión a los mercados y hasta qué punto puede contribuir a fortalecer una confianza en los inversionistas y agentes económicos? Bien, creo que la renovación o la permanencia de Julio Velarde a cargo del Banco Central da una señal de estabilidad. ¿M? Las cosas buenas que se venían haciendo van a continuar. ¿M? Y las mejoras que se estaban implementando se van a continuar implementando. Por tanto, creo que eso da tranquilidad a los mercados. ¿M? Él es un profesional de gran reputación y me parece que la mayoría de los partidos políticos lo reconoce como alguien que le da estabilidad al Banco Central y en general a la macroeconomía peruana. Por tanto, yo recibo esa noticia como una buena noticia, ¿m? Como representando también a una institución prestigiosa como su Banco Central, que tiene a economistas muy bien formados y que son personas comprometidas con el país para realmente apuntar a esa meta, ¿no? La meta que es darle estabilidad monetaria al país a través de el control de la inflación, ¿no? Como la inflación no debe salirse de unos rangos y debe ser algo que permita al peruano, a la peruana pensar en el futuro y poder manejar sus decisiones económicas con una estabilidad macro, ¿no? Por tanto, interpreto esa señal como una buena noticia, ¿no? Que ayuda a que los inversionistas sepan que el sol de aquí a 1 o 2 años va a tener el poder adquisitivo que tiene actualmente, ¿no? Y que también puedan confiar en una moneda sólida y estable como el sol. Claro, doctor, siempre que entra un nuevo gobierno, siempre se habla de un concepto que son los primeros 100 días. Más allá ya que se acaba de confirmar esta continuidad en el BCR, una de las instituciones claves, se podría decir, ¿cuáles considera que deberían ser las prioridades económicas del nuevo gobierno durante estos primeros 100 días precisamente, que busquen consolidar la confianza, sentar bases de un crecimiento? Muy bien, es una pregunta clásica. Yo estaba pensando que quizás 100 días es demasiado. Este país no puede esperar 100 días. Este país ha venido esperando 5 años a que realmente se estabilice la cuestión política. Y si la señora Fujimori viene con un equipo de confianza para los ministerios, si además sabe dialogar con las dos cámaras del Congreso, entonces deberíamos esperar que quizá en 60 días se tenga un buen diagnóstico, por lo cual quizá mi primera intervención aquí sobre qué se debe hacer es diagnosticar mejor el Perú. En ese sentido, interesa mucho las personas que estén detrás del partido de gobierno en cuanto a qué diagnóstico tienen. Y en esto hay que ser claros. El diagnóstico del Perú, tal como lo vemos mirando los reportes recientes del año 2026, es que es un país con buenas perspectivas de crecimiento, va a crecer 3% el próximo año, probablemente este año también 3%. Es un país con una gran cantidad de gente, es un país con algo del bono demográfico. Estoy diciendo las cosas positivas primero. Es un país estable macroeconómicamente, es un país altamente bancario, los bancos están muy involucrados con las empresas y con las personas. Todo eso es positivo, pero quizá aquí la bandera roja que debe entrar en el diagnóstico de los 60 días de la señora Fujimori y de su equipo de gobierno es que es un país muy poco productivo. El Perú es un país atrasado en el aspecto productivo. Y si tú, Eric, me preguntas por qué interesa el aspecto productivo, te doy con la respuesta básica que todos los economistas manejamos. Y es que la única forma en que un país crece sostenidamente en el largo plazo es a través de la productividad. Todo lo demás son fuegos artificiales, todo lo demás son aderezos. El país tiene que crecer con productividad. Y la productividad es un concepto muy simple. Por cada unidad de insumo, ¿cuánto sacas de producto? Así de simple. Uno Claro. puede decir que el país es un gran país pesquero, un gran país minero, pero veamos la productividad, no solo de esos sectores, sino de todos los sectores. Y el Perú es un país que en los últimos 10, 15 años ha tenido un crecimiento de la productividad
negativo. No es que esté creciendo, es que está decreciendo en productividad. Por tanto, esta bandera roja de alerta no puede esperar 100 días. Debe tomarse urgentemente como algo que el equipo de gobierno debe diagnosticar y ver cuáles son las herramientas microeconómicas que van a llevar a esa mayor productividad. Y yo me he tomado el trabajo de ir investigando esto durante años. Te puedo decir, por ejemplo, que la mayor productividad de las empresas ayuda a que sobrevivan en el mercado, a que duren más en el tiempo. La mayor productividad de las empresas lleva a que se financien mejor, que los bancos les presten atención. La mayor productividad de las empresas hace que den más empleo y que realmente puedan contribuir al país. Entonces, las recetas para proteger las empresas vienen por muchos lados. Una receta puede ser mejorar todo el tema de la legislación laboral. ¿Cuán flexible es la legislación laboral en el Perú? ¿Cuánto miedo le tienen las empresas a contratar gente? Si las empresas tienen miedo a contratar y tienen miedo a crecer, entonces empezamos con barreras legales a que las empresas sean más productivas. Otra posible solución es el tema de la informalidad. Ningún candidato, ninguna candidata a la presidencia va a decir voy a corregir la informalidad, porque si no, no tiene votos. Si el Perú es 70% informal, nadie va a votar por un candidato que diga vamos a mejorar la informalidad. Ahora que la señora Fujimori ya es presidenta, tiene que, me parece, abordar el problema de fondo. Y es que el Perú es un país en el cual no hay mucho respeto a la ley, no hay mucho respeto a la palabra dada, no hay mucho respeto a los contratos, por lo cual la informalidad debe irse superando a través de una mayor concientización de la gente. Entonces, lo que te he dado es no una lista de cosas para 100 días, sino más bien una actitud, es decir, que estamos atrasados en productividad y que hace falta diagnosticar y ver en qué palanca se puede ayudar a que el sector privado sea el que saque adelante esto, no los ministerios. Los ministerios deben a la justa regular un poco, y realmente facilitar que el empresario trabaje mejor. Claro, justamente ahí va la siguiente consulta que le quería hacer. ¿Cuáles serían las decisiones concretas que quizá podría adoptar el Ejecutivo para que las empresas puedan acelerar proyectos e inicien nuevas inversiones? Muy bien, como tú empezaste la entrevista, el aspecto macroeconómico monetario está más o menos garantizado. Va a ser como los últimos años. ¿Por qué? Porque el equipo directivo del Banco Central seguramente mantendrá una estabilidad. Entonces, por ahí no hay duda de que hay estabilidad monetaria, ¿no? Y de precios. Sin embargo, para que el sector privado esté contento, necesita que un sector público sea buen tándem para el sector privado. Y no me refiero a un Estado empresario. Si pensamos en el Estado, no debemos pensar en un Estado empresario. Si la señora Fujimori y su equipo de los nuevos ministerios que va a ir llenando vienen con la idea de invertir en sectores estratégicos o de elegir qué industria va a mejorar y qué industria va a empeorar, eso hace del Estado un Estado empresario que ha fracasado en casi todas las partes del mundo. Entonces, ojo con las políticas industriales. El Perú no está para políticas industriales. El Perú, y ahora sí voy a tu pregunta, el Perú está para que el sector público sea receptivo de lo que el sector privado quiere hacer. El sector público no debe proponer, debe ser receptivo. Por ejemplo, como estarás enterado, hay grandes restricciones para que profesionales del sector privado pasen al sector público. Hay grandes restricciones. Se les prohíbe, se les da un número de años que tienen que estar, tienen que mostrar experiencia, tienen que convalidar los años del sector privado para el sector público y además luego de salir del sector público no pueden trabajar en el sector privado. Esto ha sido reformado en el año 2025, una reforma legal, pero aún así es insuficiente. El sector público necesita de muchos profesionales talentosos y patrióticos que vayan a trabajar, a ayudar, a ver cómo ordenar el sector público para que sea un buen tándem, un buen receptor de la ciudad del sector privado. Ideas hay muchas, ¿no? Cómo destrabar inversiones, cómo facilitar, ¿no? Protocolos, ¿no? Cómo liberalizar en el aspecto laboral, que no es fácil contratar en el Perú, hay muchos sobrecostos, ¿no? Cómo también la autoridad tributaria debe ser más respetuosa y más amigable con la gran empresa. Si la SUNAT está fiscalizando a 20.000 empresas, que son las que pagan impuestos, y les pone demasiadas cargas, demasiadas trabas, esas empresas trabajan con miedo. Una empresa no debe trabajar con miedo. El tema tributario es ser transparente y más bien lo que deben hacer es empezar a ampliar la base tributaria para que millones de empresas empiecen a pagar más impuestos. El tema de los impuestos es un tema muy delicado. Te doy un ejemplo. ¿Por qué pagamos 16 o 18% de impuesto a las ventas? Es terrible, es enorme.
¿no? Bajar, pensar en una solución para ir bajando ese impuesto a las ventas, ir pensando más en un impuesto a la renta que todos los peruanos pagan. Si es 100 soles al año impuesto a la renta, paga 100 soles al año de impuesto a la renta. Entonces, el Estado receptivo, el Estado profesionalizado, el Estado que va destrabando sectores de tal forma que sean los empresarios los que propongan las nuevas soluciones. El Estado no tiene por qué estar eligiendo qué sector va a ser el ganador. Claro. Doctor, y tocando también el tema de las perspectivas para el segundo semestre de 2016, ¿cuál es la evaluación que hace el panorama justamente para el segundo semestre? ¿Qué factores cree que podrían impulsar el crecimiento y cuáles quizás podrían frenar? Bueno, el freno grande viene por el tema meteorológico del fenómeno del Niño. Todos están asustados con el fenómeno del Niño y tú verás, si caminas por Lima, que está haciendo sol a mediados de julio, ¿no? Y hace calor. Entonces, esto tiene algunos impactos positivos, como que la gente está más cómoda, pero va a tener muchos impactos probablemente negativos en distintos sectores, ¿no? Por lo cual, el Perú no está sufriendo su primer niño. Ha tenido muchos niños. Hace falta que los bancos, hace falta que las empresas de seguros, hace falta que las empresas de agroindustria, las empresas más afectadas, piensen qué funcionó en el niño pasado, en los niños pasados, e implementen figuras similares que realmente velen por la continuidad de los negocios. Ese es un choque exógeno, sucede cada 6, 7 años, por lo cual el gran miedo de la empresa al fenómeno del niño puede paliarse con políticas privadas que ayuden a que las empresas tengan un poco más de tolerancia, que esperen más, que los bancos... Sería cuestión de ver, ¿no? No tengo aquí una receta específica porque haría falta revisar qué se hizo en niños anteriores. Entonces, la perspectiva para el segundo semestre es esperar al niño un poco mejor preparado, ¿sí? Un segundo tema, creo que lo urgente en el año es ver que el mundo se está moviendo de manera geopolítica hacia nuevas tecnologías como la IA, una gran explotación de las tierras raras, por lo cual el Perú quizá en IA no tiene mucho que contar, pero en tierras raras sí, y en todo el uso de minerales y metales que exportan, ¿no? Por lo cual, con un segundo semestre muy atento a lo que está pasando en el mundo, el Perú debería beneficiarse, debería ser táctico para ver cómo impulsar ese crecimiento gracias a buenos términos de intercambio. Si los precios son altos, el Perú se beneficia. Quizá un tercer aspecto de este año 2026, el segundo semestre, es realmente dar un nuevo brío a la inversión. Hemos tenido meses de incertidumbre. Si tú y yo nos poníamos a conversar hace 2 meses sobre cuál iba a ser el panorama político de hoy, no teníamos una bola de cristal. Esa incertidumbre detiene inversiones, detiene contrataciones, detiene ideas. Ahora ya no hay incertidumbre. No hay incertidumbre porque se sabe que va a haber un partido de gobierno, va a haber oposición y va a haber dos cámaras. Sería muy bueno desde un punto de vista político saber cuál va a ser la estabilidad de esta presidenta. Si hemos tenido tantos fusibles en las peleas entre el Congreso y el Ejecutivo, de tal manera que ha habido vacancias presidenciales, sería bueno explicarle al pueblo peruano cuál es la perspectiva. ¿Eso se va a repetir? Ahora con las dos cámaras se va a poder aliviar el tema de la vacancia presidencial. No estoy diciendo que una presidenta o presidente deba quedarse en el puesto, estoy diciendo que hace falta continuidad en un gobierno. Por tanto, si se está resolviendo la incertidumbre porque ya hay un partido de gobierno, los planes de inversión se pueden ejecutar, los planes de contratación se pueden impulsar y hay un poquito más de estabilidad sobre quién va a estar en los ministerios, qué reglas de juego va a haber, de tal manera que los empresarios inviertan mejor. Te hablo, por ejemplo, desde el punto de vista de la universidad donde yo trabajo. Yo trabajo en una universidad concreta aquí en el Perú que puede tener esa seguridad de lanzar un programa académico, hacer crecer un programa académico, diseñar un currículo, una malla curricular afín al Perú, por lo cual cuando hay estabilidad en la regla de juego, se puede invertir mejor, se puede lanzar mejor productos. Entonces, mi respuesta para el segundo semestre es que por un rebote automático, si hay más certidumbre sobre quién va a gobernar y qué reglas hay, creo que el Perú debería tener mejores perspectivas. Si leemos el reporte de inflación de junio del 2026 del Banco Central, las perspectivas son de 3% de crecimiento, son realmente poco más de lo que ya estaba. Yo creo que el Perú necesita mucho más que eso. El Perú necesita un despegue. Y ese despegue va a venir no por el Estado, no solo por la sociedad civil, va a venir por el lado de los empresarios y los inversionistas que vean que en el Perú hay oportunidades y que son escalables. Que no solamente piensen en el segmento A y B más, que piensen en todo el Perú. Hay muchas cosas que se pueden hacer en una escala más grande. Claro.
Doctor, hay un tema que es muy importante para las finanzas del Estado en los últimos tiempos y es el tema de Petroperú. Desde su experiencia, para que Petroperú pueda seguir funcionando y, bueno, sigue siendo uno de los grandes desafíos, ¿no? Para las finanzas públicas, como lo mencionaba, desde su perspectiva, ¿cuál sería el escenario más conveniente para asegurar una sostenibilidad quizás de la empresa sin seguir comprometiendo los recursos del Estado? Es una pregunta, Eric, quizá demasiado específica. Imagínate que yo te diga una u otra opción. Podría caer más bien en una opinión un poquito superficial, ¿no? Es un tema que no he estudiado, no estoy especializado en el tema petrolero en el Perú, ¿no? Pero sí estoy especializado en pensar en estrategia. Entonces, el problema se tiene que diagnosticar. Y yo creo que diagnósticos sobre Petroperú existen, ¿no? Hay diagnósticos. Luego hay que ver cuáles son las políticas guía. ¿Qué quiere el Estado peruano? Si el Estado peruano está buscando un objetivo, como es dar algún tipo de seguridad a que siempre haya petróleo refinado en el Perú, tiene que pensar si Petroperú es la única opción. Si Petroperú no es la única opción, entonces un criterio es pensar en el costo hundido. Ojo, no estoy recomendando que se cierre Petroperú. Estoy recomendando que se piense estratégicamente. Si lo que hace Petroperú es sustituible por importaciones, sustituible por otras empresas privadas, perfectamente el Estado puede decir, hasta aquí nomás, esto desde un punto de vista de mirar hacia el futuro, no va más, no tiene futuro. Entonces, puede ser algo doloroso cuando uno dice, hemos invertido miles de millones de dólares en esto, desde un punto de vista económico uno debe ver el futuro. Y si en el futuro no rinde, si en el futuro no da, es algo que perfectamente se puede cerrar. ¿No? Si es que hay sustitutos para esos productos, si es que hay otras formas de cumplir los objetivos que el Estado tiene. El objetivo del Estado no es mantener una plana burocrática de ejecutivos que pueden ser buenos, pueden ser competentes, pero si está en una actividad que puede ser sustituida por el sector privado o por otra empresa, el Estado está en la obligación fiduciaria de respetar lo que el pueblo quiere. El pueblo quiere realmente crecimiento económico. Entonces, mi respuesta a ti es, no soy experto en el tema petrolero, sí conozco sobre estrategia y te puedo decir que diagnosticar el problema y viendo cuáles son los criterios, si Petroperú no es realmente necesaria para lo que el Estado quiere con la actividad de refinamiento del petróleo, entonces, mirando al futuro, si los números no dan, debería mirarse para adelante y no continuar invirtiendo y dejar y pensar en otras opciones. Entonces, en eso sí yo sería tajante y eso depende realmente del manejo político, del manejo económico. ¿Mm? Así que es una tarea pendiente. Bien, doctor, continuando, uno de los puntos que tocó sobre todo es el tema del crecimiento en torno a los 3%, que en los últimos años hemos ido creciendo en cifras cercanas al 3, más, menos, pero diversos economistas sostienen que ese ritmo quizás no es suficiente para cerrar brechas. Desde su perspectiva, ¿a qué tasa deberíamos crecer para que estas condiciones, reducir la pobreza, generar empleo de calidad, se puedan sanear, por así decirlo, para lograr de manera sostenida? ¿A qué ritmo cree que deberíamos crecer? No, ese es un ejercicio que se puede hacer si tú tienes una meta y simplemente sacas luego cuál es el ritmo al cual debes crecer, te saldrá un número. Yo no tengo ese número. Lo que te puedo decir es que en la historia del mundo, los últimos 80 años, ha habido países que han crecido muchísimo. ¿M? Han crecido muchísimo y han logrado un crecimiento desde ser nada, imagínate Japón, imagínate Corea del Sur, hasta ser las potencias que son hoy. Entonces voy a tomar tu pregunta dándole un giro y diciendo, ¿el Perú puede alcanzar altas tasas de crecimiento? La respuesta es sí, pero no con las fórmulas actuales. ¿Sí? Las fórmulas actuales que tenemos son unas fórmulas más bien muy permisivas, ¿sí? A una productividad mediocre o baja, ¿sí? A una gran confianza en meramente precios internacionales y no a verdadero producto nacional. ¿Sí? Tenemos también un muy bajo nivel de experiencia haciendo cosas o brindando servicios. Hay literatura que sugiere que la educación no es necesariamente el canal para que la productividad despegue. Repito, nos gustaría que quizá el Perú fuera muy educado, pero quizá no es la ruta más rápida. Más rápido es que la gente aprenda en el trabajo, que aprendan a brindar un servicio, que aprendan a elaborar un producto. Te doy un ejemplo. En el Perú hay millones de turistas al año, pero podría haber el doble, fácilmente el doble, porque el Perú es muy atractivo.
Quizá cuando tú conversas con extranjeros te das cuenta de eso. Yo que como académico viajo al extranjero, la gente ha oído del Perú y quiere venir al Perú. Pero si viene al Perú y simplemente salir del aeropuerto nuevo del Callao es totalmente caótico y difícil, si en el Perú los niveles de crimen son altos, si en el Perú la red hotelera y la red de entretenimiento no está suficientemente desarrollada, si en el Perú los museos no son bilingües y no permiten una serie de facilidades a los turistas, entonces estamos perdiendo oportunidades de crecer. No 2 o 3%, 20%. Podríamos doblar el número de turistas en el Perú y eso probablemente duplicaría el PBI del sector turismo en el Perú. Entonces, tu pregunta es más bien mecánica, ¿cuánto crecer? Y tú estás diciendo cómo crecer. Y se tiene que crecer realmente impulsando mucho los sectores, no como una iniciativa del Estado, es una iniciativa privada, pero que el Estado debe acoger, acogiendo a que todos estos sectores realmente tengan el suficiente apoyo legal para poder invertir bien. Entonces, hay economías que han despegado gracias a la manufactura de chips o semiconductores. Hay economías que han despegado con gran maquinaria y ensamblaje. El Perú no está para eso. Aquí no vamos a hacer chips, aquí no vamos a ensamblar muchas cosas. El Perú tiene gran potencial en aspectos agroindustriales, gran potencial en servicios, en turismo. Está todo el tema hospitalario, todo el tema sanitario. El Perú es un país en el cual el trato es muy bueno y es un trato fácil. La gente es llana y trata bien. Por tanto, nuestros servicios deberían ser realmente excelentes y no lo son, porque hay barreras, porque hay baja inversión, porque hay mediocridad. Entonces, ayudar a que la gente gane más experiencia, trabaje mejor, trabaje más, debería redundar en gran crecimiento. Otro Claro. ejemplo, ¿cuánto tiempo invierte el peruano aquí en Lima, el peruano y la peruana en desplazarse? Yo no sé si tú has tomado transporte público recientemente, pero yo veo en el transporte público que es bastante lento y bastante ineficiente. Y uno diría, bueno, es un sector abierto, es un sector en el cual compiten. Habría que pensar si conviene ahí que haya competencia o no. Habría que pensar si no es mejor un sistema integrado en el cual hayan solo una o dos empresas que cubran todo el sistema de transporte en Lima. Habría que pensar si el metro de Lima, que está tomando muchos años, debería avanzar con un poco más de velocidad en cuanto a terminar el proyecto. Por tanto, liberando el tiempo de la gente, ayudando a que aprenda más en el trabajo, haciendo cosas, proveyendo servicios, no estamos creciendo un 3%, creceremos a mucho más, pero eso requiere gran esfuerzo, gran disciplina. Mm. En el nivel en que estamos, en el cual no hay mucho respeto a la ley, hay mediocridad, no se estudia bien, no se evalúa bien, entonces, de acuerdo, crezcamos 3% y realmente nos haremos viejos aquí viendo un país que no despega. Eso no podemos dejar a las siguientes generaciones. Las siguientes generaciones tienen que ver esperanza, tienen que ver crecimiento. Así que ha llegado el momento. Claro. Bien, doctor, ya para ir cerrando esta entrevista, si pudiera o tuviera la oportunidad de recomendar un par de políticas económicas al nuevo gobierno que está entrando para poder cambiar el rumbo durante los próximos años, ¿cuáles serían? Muy bien, dos cosas que he mencionado de manera indirecta. Una es la profesionalización del sector público, de tal manera que personas altamente capacitadas del sector privado, que tengan el patriotismo, el tiempo, la generosidad, puedan ayudar al sector público, no meramente dando consejos, sino entrando a trabajar. Hace falta más gente en el sector público que realmente vea las oportunidades con el sector privado y libere esas oportunidades, primera. Y segunda, una revisión profunda de la legislación laboral. El Perú, comparado con países similares, tiene una legislación laboral demasiado dura. Si es demasiado dura, ¿cómo cambiarla? ¿Cómo abrirla? Para que la gran empresa, la mediana empresa y la pequeña empresa contraten más y contraten mejor. Quizá ya no conviene que todos estén sentados en un cubículo haciendo algo. Quizá puede ser una acción mucho más flexible que permita que la gente use otros recursos o trabaje desde su casa haciendo un trabajo de calidad similar. Por lo tanto, dos recomendaciones: profesionalizar el sector público, viendo que las leyes permitan que gente entre a trabajar ahí con más facilidad, gente de alto nivel profesional. Y segundo, el tema laboral en todos los niveles de empresa, que no haya esas actuales barreras que hacen muy difícil tanto contratar como despedir gente. Perfecto, doctor, muchas gracias por su tiempo. Gracias a ti, Eric.
Bien, con nosotros Es, estuvo Gabriel Natividad, él es economista y docente de la Universidad de Piura. Estuvo con nosotros acá para darnos un poco de su sapiencia en los temas económicos. Bien, con nosotros será hasta una próxima entrevista.